Muy buenos días a todos y a todas, les damos la bienvenida y les agradecemos por acompañarnos en la actividad del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante, sobre todo en la actualidad, y es la nueva ley de teletrabajo. Por lo tanto, les pedimos que durante la transmisión apaguen su cámara y sus micrófonos de forma tal que únicamente estén habilitadas las herramientas de nuestro expositor. Además, les queremos comentar que la actividad tiene un fin netamente informativo y va a ser grabada para su posterior difusión. Vamos a iniciar dándole la bienvenida a nuestro speaker del día de hoy, Juan Luis Quesada, gerente legal de Manpower Group Chile. Bienvenido, Juan Luis. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por inscribirse en esta webinar que hemos preparado para ustedes y esperamos ser de total claridad y responder a todas las inquietudes, dudas o consultas sobre esta novedosa e interesante materia. Perfecto, Juan Luis. Damos inicio a la actividad. Esperamos que la disfruten y recuerden que pueden hacer todas sus consultas a través del chat. Al final de la actividad vamos a estar respondiéndolas. The workers of the future just started their first jobs. The workers of the future just celebrated 30 years. The workers of the future are as diverse as the 7 billion people on our planet. They are not just on the job as much as on a journey, and not led by a compass as much as curiosity. They have expectations that equality will one day mean equity, and that opportunity will be all-inclusive. The workers of the future will learn to navigate change. The most successful share a critical skill. The ability and desire to acquire more skills. They will not be displaced by robots, but will embrace them and lead them. The workers of the future are searching for new experiences. What they seek as much as wealth is well-being. What they are looking for isn't found at work from 9 to 5, or in traveling to work at all. The workers of the future may be found in unexpected places. Their true talents may lie between the lines on a resume, or not read the same as a job description. The workers of the future want an understanding of who and where they are today, so they will find their place tomorrow. Because it's the worker of the future who will shape the future of work. Iniciamos. Interesante video que acabamos de mirar. Así como señala, el trabajador del futuro se adapta a las nuevas formas del trabajo. Hoy en día, oír hablar de teletrabajo o trabajo a distancia no es algo extraño, cuyo término se remonta muchos años atrás, cuando los ordenadores personales o los notebooks aún era una utopía, y lo más de lo más que existían en las oficinas era una fotocopiadora o con suerte una máquina fax. El término de teletrabajo fue planteado por primera vez por el físico estadounidense Jack Niles en el año 1973, en plena crisis del petróleo de los años 70. En aquel tiempo, Jack buscaba una solución para poder reducir el consumo de combustible producido en los traslados desde el hogar al lugar de trabajo y viceversa. Su propuesta de solución buscaba llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo. Bajo esa idea, el concepto de teletrabajo o trabajo a distancia, el concepto de teletrabajo o trabajo a distancia, pero como era lógico, en aquel tiempo, en los años 70, la tecnología necesaria para su implementación aún no existía.
o, en definitiva, no estaba lo suficientemente extendida o masificada. Por ejemplo, la Internet que conocemos actualmente aún estaba en pañales. Y este concepto no solamente vino a existir en los años 90, cuando el Centro Europeo de Física de Partículas de Ginebra crea el concepto que conocemos como el HTML o WWW y el primer cliente web. Por otra parte, en cuanto a los ordenadores personales, no fue a los años 80 que empezaron a extenderse o masificarse. Es así, por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea, el Apple II data del año 1977, mientras que el primer PC de IBM es del año 81. Por tanto, fue con la expansión de la Internet y de los ordenadores personales en los años 90 cuando el teletrabajo empezó a ser factible tecnológicamente, sobre todo en Estados Unidos, país en el cual muchas empresas comenzaron a utilizarlo. Incluso las autoridades empezaron a promoverlo. Al respecto, no existe una definición única y oficial de lo que se entiende por teletrabajo o trabajo a distancia. De hecho, si uno busca en la literatura, se encontrará con un sinnúmero de definiciones. Pero para objeto de esta presentación, tomaremos la definición que nos entrega la Organización Internacional del Trabajo, que dice: es el trabajo a distancia, incluido el trabajo a domicilio, efectuado con auxilio de medios de telecomunicación y o de computadora. De los diversos conceptos de teletrabajo, nos permitió identificar elementos característicos de estas figuras, como son, por ejemplo, la espacialidad, en la cual la prestación laboral se debe desarrollar en un lugar que no corresponde a aquellos en que normalmente se realiza el trabajo en la empresa. Así se afirma que el teletrabajo es una especie dentro del género del trabajo a domicilio. Otro elemento característico del teletrabajo o del trabajo a distancia es el uso de tecnologías de información y comunicación. El trabajo se desarrolla mediante la utilización preferente de la informática y de las telecomunicaciones. Estas deben ser utilizadas no solamente como medio preferente del desarrollo del trabajo, sino también como medio de enlace con el empleador. Una tercera característica que logramos visualizar es la habitualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los teletrabajadores deben realizar su trabajo en la mayor parte del tiempo de igual forma o manera. Y por último, encontramos la organización, que es la utilización de tecnologías como un nuevo modelo de organización del trabajo. En cuanto a las modalidades del teletrabajo o del trabajo a distancia, en la bibliografía revisada para esta presentación, nos encontramos que existen diferentes modalidades o tipos de teletrabajo, que se distinguen principalmente en función del lugar o de la ubicación geográfica desde donde se desempeñan, del tiempo y del tipo de contratación. Por ejemplo, encontramos el teletrabajo desde el hogar o el telehome working. El teletrabajo cercano al hogar, a través de telecentros comunitarios o oficinas satélites. El teletrabajo en cualquier lugar, telecentros y call centers. Teletrabajo en diferentes lugares, llamados también como nómada o móvil. Teletrabajo a través de países, transfronterizos, países vecinos, offshore, países distantes. También encontramos un teletrabajo de carácter permanente, un teletrabajo parcial o suplementario. También hemos visto teletrabajo independiente o self-employed, como obviamente teletrabajos dependientes. En definitiva, cualquiera sea el caso, la característica que comparten cada una de estas modalidades
es el hecho de que la actividad laboral se desempeña fuera del centro de trabajo de la empresa y a distancia. Ya entrando un poco a nuestro país, el teletrabajo, para sorpresa de muchos, no es algo nuevo. Los primeros antecedentes del teletrabajo en Chile los encontramos durante, o el trabajo a distancia, lo encontramos durante la vigencia del Código del Trabajo de 1931 y el Decreto Ley 2200 del año 78, los cuales consideraban el contrato a domicilio como un tipo de contrato de trabajo. No obstante, esta regulación sufrió cambios durante el tiempo y llegamos al año 80 mediante la ley 18.018, la cual consideró el trabajo a domicilio o de un lugar distinto como una labor de carácter independiente, como un trabajador independiente, quien nos daba origen a un contrato de trabajo, quedando excluido, por tanto, de la normativa laboral. Avanzando en esta historia, llegamos al año 1993, en la cual se modificó la normativa laboral a través de la ley 19.250, que incorporó de manera limitada el trabajo a domicilio a la protección del Código del Trabajo. Pero no es recién en el año 2001, mediante la ley 19.579, que se reconoció de forma expresa y específica la figura del teletrabajo o trabajo a distancia en nuestra legislación. Son los primeros pasos. Y esto surge en respuesta a las transformaciones del mercado de trabajo, de las nuevas estructuras del empleo y de su organización, incorporando a nuestra legislación diversas fórmulas contractuales de promoción del trabajo, entre las que se encontraba el trabajo efectuado desde lugares distintos del recinto empresarial a través de medios tecnológicos. Pero sin perjuicio de este reconocimiento y ante la existencia de empresas que contaban con trabajadores que prestaban sus servicios fuera del lugar de funcionamiento de la empresa, se logra advertir o visualizar la existencia de una serie de vacíos de carácter legal que complican su aplicación, principalmente por la falta de una regulación más completa y acabada que recogiera ampliamente esta modalidad, abarcando aspectos referentes a la especificación de los tipos de contratos, la cantidad de horas de trabajo, la prevención de riesgos y de accidentes laborales, e incluso referente a delitos de carácter informáticos, entre otros elementos. Es por eso que luego de este reconocimiento del teletrabajo o del trabajo a distancia, nuestro legislador laboral buscó regular esta nueva figura de empleo, y con lo cual nos lleva a la ley 21.220 sobre el trabajo a distancia y teletrabajo que rige actualmente en nuestro país. Esta ley fue publicada el 26 de marzo del presente año y comenzó a regir a contar del 1 de abril del 2020. A grandes rasgos incorpora un capítulo nuevo completo al Código del Trabajo y regula dos tipos de contratos de carácter especial, como son el trabajo a distancia y el teletrabajo. Como verán, con esto ya han pasado casi 2 décadas y nuestra normativa laboral se pone al día en esta materia en un contexto de desarrollo tecnológico muy diferente de lo que existía en antaño y enfrentando situaciones impensadas como la que afecta actualmente a una parte significativa de la humanidad, como es la pandemia del COVID-19. Como indicábamos, la nueva ley establece dos figuras de carácter especial, que son el trabajo a distancia y el teletrabajo. Para el caso del trabajo a distancia, el legislador lo definió expresamente como aquel que involucra a los trabajadores que prestan sus servicios, ya sea total o parcialmente, desde su domicilio
u otro lugar o lugares distintos de los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa. Como por ejemplo, podemos encontrar que en la industria manufacturera, las fábricas textiles que ofrecían a las mujeres coser desde su casa, práctica que todavía se utiliza en una manufactura artesanal y que no depende de la tecnología o de máquinas. Por su parte, definió el teletrabajo como una forma de trabajo a distancia que se distingue específicamente por el hecho de que en la prestación del servicio se utilizan medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones, o porque tales servicios deban reportarse mediante estos medios. Por ejemplo, los programadores. Ellos no suelen necesitar estar presentes en una oficina central para trabajar. En cuanto a cómo se pacta la modalidad del teletrabajo y el trabajo a distancia, la nueva ley establece que las partes podrán acordar al inicio, podrán acordar al inicio del contrato de trabajo o durante la vigencia mediante un anexo de contrato. En ese sentido, podrán pactar cualquiera de las dos modalidades que regulará la relación laboral, siendo para estos efectos que el pacto no podrá implicar un menoscabo de los derechos que la normativa laboral reconoce al trabajador. En cuanto a las menciones que debe contener este acuerdo, ya sea pactado a través de un contrato de trabajo o un anexo, como todo contrato de trabajo en particular, debe cumplir con ciertas cláusulas esenciales, que en principio son aquellas que están establecidas en el artículo 10 del Código del Trabajo, como son el lugar y fecha del contrato, la identificación de las partes contratantes, el RUT, nacionalidad, la razón social del empleador, la fecha de nacimiento, la determinación de las horas laborales, la jornada, el tipo de remuneración, etcétera. Pero además, el legislador estableció que debían cumplirse ciertas o incorporarse ciertas cláusulas de carácter especial, como son, primero, indicar expresamente cuál de las dos modalidades que han acordado el empleador o trabajador aplicarán, es decir, trabajo a distancia o teletrabajo. En su caso, se deberá especificar si ésta será de forma total o parcial. En caso de ser parcial, se debe indicar la fórmula de combinación entre trabajo presencial y trabajo a distancia o teletrabajo. Una segunda cláusula especial es aquella que dice relación con el lugar o los lugares donde prestarán los servicios, salvo que el empleador y trabajador hayan acordado que el trabajador elegirá libremente dónde ejercerá sus funciones. Esto es una novedad dentro de lo que establece la regulación laboral. Tercero, el periodo de duración del acuerdo del trabajo a distancia o teletrabajo, que podrá ser de carácter indefinido o por un tiempo determinado. Cuarto, se deben establecer cuáles son los mecanismos de supervisión o control que utilizará el empleador respecto de los servicios convenidos con el trabajador, que de acuerdo a la normativa actual puede ser, para muchos lo deben conocer, los reloj control, también los libros de asistencia o sistemas biométricos o electrónicos previa autorización de la Dirección del Trabajo. Debe figurar
en el eventual acuerdo de que el trabajador podrá distribuir su jornada en el horario que mejor se adapte a sus necesidades o que se encuentre excluido de la limitación de la jornada de trabajo. Y por último, una novedad dentro de nuestra legislación, el tiempo de desconexión. Para estos efectos, la no escrituración del contrato de trabajo dentro de los plazos respectivos implicará que el empleador puede ser sancionado con una multa que va de 1 a 5 UTM y se presumirá legalmente que son estipulaciones del contrato las que declare el trabajador. Por otra parte, en caso de no suscribir o pactar la modalidad con posterioridad al inicio de la relación laboral mediante el anexo del contrato, también implicará multas para el empleador y que en este caso van de 10 a 60 UTM. Por último, una obligación adicional es que el pacto se debe registrar en la página web de la Dirección del Trabajo dentro del plazo de 15 días siguiente a la suscripción. La nueva normativa en este tipo de materia reconoce el derecho a las partes a volver a la modalidad del trabajo presencial. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo pacté optar al teletrabajo, trabajo a distancia, me puedo retractar en la práctica. Y aquí dependerá, en definitiva, de cómo fue o cómo se pactó la modalidad del trabajo a distancia o del teletrabajo. Si el pacto se produjo encontrándose vigente la relación laboral, puede cualquiera de las partes comunicar su voluntad de regresar a las condiciones previas al acuerdo, dando un aviso previo por escrito con 30 días de antelación. Por otra parte, si la relación laboral se inició bajo esta modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia, para modificar el contrato a modalidad presencial se requiere del acuerdo de ambas partes. Mientras otra que tiene pocos casos no lo está. En cuanto a la relación del lugar donde se van a prestar los servicios, las partes podrán acordar el lugar donde el trabajador prestará los servicios, que podrá ser su propio domicilio u otro sitio determinado. O bien, incluso, si los servicios por su naturaleza fueran susceptibles de prestarse en distintos lugares, se podrá acordar que el trabajador elija libremente dónde ejercerá sus funciones. Sobre este punto es preciso comentar que la ley señala expresamente que el empleador no puede designar o habilitar el lugar donde ejercerá su función el trabajador, aunque éste se encuentre fuera del establecimiento de la empresa. Al igual como todos los trabajadores, también el trabajador, o el teletrabajador o el trabajador a distancia está sujeto a una jornada de trabajo. Y en ese sentido, la regulación de la jornada del trabajo a distancia estará sujeta a las reglas generales en materia de jornada de trabajo. Ello significa que el trabajador podrá estar sujeto a una jornada de trabajo que respete los límites diarios y semanales establecidos por la norma laboral, o bien podrá pactar exclusión de la limitación de la jornada si se cumplen los requisitos de procedencia. Además, dicho trabajador, cuando la naturaleza de la función lo permita, podrá pactar que se distribuya libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades, respetando siempre los límites máximos de la jornada diaria y semanal, sujetándose, como todo trabajador, a las normas sobre duración de la jornada, esto es, ya sea 45 horas semanales, no más de 6 ni menos de 5, ni no más de 10 horas por día. Y también se deberá de respetar las normas relativas al descanso semanal, respetar los días domingos, los días festivos, etc. Por otra parte, como toda relación laboral, el empleador
le corresponderá implementar a su costo un mecanismo fidedigno de registro de cumplimiento de la jornada de trabajo a distancia. En este caso en particular, la normativa no establece, esta normativa nueva no establece qué tipo de sistema, por tanto, nos lleva a replicar o a acoger las normas aplicables a todos los tipos de trabajadores, y en eso están los reloj control, los libros de asistencia o los sistemas remotos previamente autorizados por la Dirección del Trabajo. Efectivamente, esta nueva normativa permite pactar una modalidad mixta de trabajo que implique trabajar a distancia y presencial. En este sentido, las partes podrán acordar distintas alternativas de combinación de esta modalidad mixta, donde podrán, por ejemplo, pactar que teletrabajo en las mañanas y trabajo de forma presencial por la tarde, teletrabajo día hábil por medio y trabajo presencial el resto de los días, trabajo presencial solo el lunes por la mañana y el resto de la jornada y los días en modalidad de teletrabajo. En definitiva, se podrá abarcar todo o parte de la jornada laboral, combinando tiempos de trabajo de forma presencial en las instalaciones de la empresa con tiempos de trabajo fuera de ella. En caso que se acuerde combinar dichos tiempos, las partes, como indico, podrán acordar alternativas entre las que podrá optar el trabajador y el que deberá constar por escrito, ya sea en el contrato de trabajo o en el anexo respectivo. Un último punto sobre esta interesante materia es que el dependiente deberá comunicar a su empleador con a lo menos una semana de anticipación la alternativa de combinación que ha escogido. En relación a los derechos que tendrán los trabajadores que prestan servicio a distancia o teletrabajo, podemos señalar que gozarán de todos los derechos individuales y colectivos contenidos en el Código del Trabajo. Los derechos ya consagrados en el Código del Trabajo les serán aplicables en tanto no sean incompatibles con las contenidas, en la nueva normativa. Y en ningún caso, dichos pactos podrán implicar un menoscabo a los derechos que le reconoce el Código Laboral al trabajador, en especial en su remuneración. Por ejemplo, es que el empleado, que establece la misma normativa, el empleador tiene el deber de informar por escrito al trabajador la existencia o no de sindicatos legalmente constituidos de la empresa al momento del inicio de las labores. En este mismo sentido, el trabajador sujeto a las normas de la nueva ley siempre podrá acceder a las instalaciones de la empresa y, en cualquier caso, el empleador deberá garantizar que pueda participar en las distintas actividades colectivas que se realicen dentro de la compañía. E incluso para ese tipo de eventos, el empleador deberá costear los gastos de traslado del trabajador para poder asistir a estas actividades. Una de las materias bastante innovadoras respecto de esta nueva modalidad de trabajo es el derecho de conexión, que podríamos decir que es la garantía, una garantía que establece la nueva ley a los trabajadores sujetos a este tipo de contratos especiales a no estar obligados a responder comunicaciones, órdenes u otros requerimientos del empleador por un tiempo determinado. Este derecho no es amplio, por decirlo de alguna forma, para todo trabajador que esté bajo esta modalidad, sino que opera respecto al trabajador a distancia que distribuya libremente su horario o para aquel trabajador que esté excluido de la limitación de la jornada de trabajo. ¿Y cómo funciona? En la práctica, el tiempo de desconexión deberá ser de a lo menos 12 horas continuas dentro de un periodo de 24 horas. En dicho tiempo, como indicamos, los teletrabajadores o trabajadores a distancia no estarán obligados a responder comunicaciones, órdenes o cualquier otro tipo de requerimiento planteado por su empleador. Y a la inversa, en ningún caso deberán
el empleador podrá establecer comunicaciones ni formular órdenes u otros requerimientos en días de descansos, permisos o feriados anuales de los trabajadores. Al respecto de los equipos, herramientas y materiales para el trabajo a distancia o por el trabajo, al igual que los elementos de protección personal, estos deberán ser proporcionados por el empleador al trabajador. Y este último, es decir, el trabajador, no podrá estar obligado por ningún motivo a utilizar sus elementos que son de su propiedad. E igualmente, los costos de operación, de funcionamiento y de mantenimiento y de reparación de estos equipos, herramientas y materiales de trabajo será siempre de cargo del empleador. En este sentido, por ejemplo, si se hará uso del Internet que ha sido contratado por el trabajador para su uso en el domicilio, deberá pactarse con el empleador cómo concurrirá cada parte en el pago del servicio y si no existe Internet contratado, el costo será exclusivamente del empleador. Para estos efectos, las partes podrán acordar el establecimiento de asignaciones, como por ejemplo, uso de Internet, de energía eléctrica, de alimentación y otros costos necesarios para el desempeño de las funciones encomendadas por su empleador. En lo que respecta a las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores a distancia y los teletrabajadores, estos tendrán iguales derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador, obviamente a excepción de aquellas adecuaciones que deriven estrictamente de la naturaleza y características de la prestación convenida. Por tanto, el empleador mantiene el mismo deber de protección que si los trabajadores, protección que si los trabajos se realizaran en sus instalaciones. Es en este sentido que al momento de iniciar la relación laboral, el empleador deberá comunicar al trabajador las condiciones de seguridad y salud del puesto de trabajo, del domicilio u otro lugar previamente determinado, debiendo, en este caso, velar por el cumplimiento de dichas condiciones conforme al deber de protección que consagra nuestra normativa laboral. Por lo tanto, se deberán adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de estos trabajadores. Por ejemplo, se deberá verificar que las condiciones del lugar donde se desarrollan las funciones se encuentran en óptimas condiciones. Si el piso se encuentra en buenas condiciones de circulación o tránsito, revisar las instalaciones eléctricas, la iluminación, la ventilación, etc. A lo ya señalado, se agrega otra obligación que debe cumplir el empleador, que es la de informar por escrito al trabajador a distancia o teletrabajo acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y medios de trabajo correctos, la cual deberá efectuarse mediante una capacitación al trabajador acerca de estas principales medidas de seguridad y de salud que debe tener presente para poder desempeñar dichas labores. Esta capacitación, si así si se estima conveniente por parte del empleador, podrá realizarlo él directamente o a través de los organismos administradores del seguro de la Ley de Accidentes del Trabajo y de Enfermedades Profesionales, como son la Mutual Chilena de Seguridad, la ACH o el Instituto de Seguridad Laboral. Para estos efectos de la verificación del cumplimiento de las condiciones de seguridad y de salud del puesto de trabajo, debemos advertir que el empleador no podrá ingresar al lugar donde se ejecutan las funciones sin la previa autorización del trabajador. Como señalamos, este deber también lo podemos cumplir a través de un organismo administrador del seguro de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, para que informe acerca de si el puesto cumple con todas las condiciones de seguridad y salud, pero también está sujeta a la misma prerrogativa que es que requiere de la autorización del trabajador.
Como indicamos en principio de esta ley, empezó a regir a contar del 1 de abril del presente año, pero para su efecto de la aplicación de la ley se dispuso un plazo de 3 meses contado desde la entrada de vigencia de la ley para que las empresas cuyos trabajadores ya prestan servicio a distancia o teletrabajo ajusten sus contratos de trabajo. Dicho plazo, que se estaría cumpliendo ya a comienzos del próximo mes, el 1 de julio del presente año. Ya finalizando esta presentación, no cabe duda que la puesta al día de la legislación laboral se debe entender en un sentido protector del trabajo de las personas, asumiendo sus distintas dimensiones, incluyendo el derecho a descanso y el ocio, pero también se ajustan nuevos modos productivos que permiten obtener mejores resultados del producto del trabajo humano. Con el tiempo, no cabe duda que aparecerán diversos temas relacionados con su aplicación práctica. Ello se deberá ir resolviendo conforme al evidente sentido de tutelar que estas normas tienen, teniendo una perspectiva clara que las formas de organización del trabajo y del modo de producir, sin duda, han ido cambiando radicalmente y que se exigen nuevas formas de protección de los trabajadores, como de la posibilidad de desarrollar empresas sustentables que colaboren en la función social que deben cumplir. Sin nada más que agregar a esta presentación, agradezco su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Luis, por toda la información que nos brindaste. Súper interesante, la verdad, y muy a tono con lo que estamos viviendo en este momento y sobre todo por los tiempos de aplicación que tiene esta nueva ley. Tenemos varias preguntas en el chat. Recuerden que si tienen alguna otra consulta pueden hacerlo por ese medio. En caso tal de que por tema tiempo no alcancemos a contestarlas todas, vamos a comunicarnos vía correo electrónico con cada una de las personas que hacen estas consultas para poder darles respuesta. Si te parece, Juan Luis, vamos a iniciar con la primera pregunta del día de hoy, que dice lo siguiente. En el caso tal de que una empresa no cuente con firma electrónica para sus trabajadores, ¿cómo se debería llevar a cabo el proceso de firma de anexo de contrato de teletrabajo? A ver, partamos de la base que la firma electrónica también es una novedad dentro de lo que es la regulación o la formalidad de la suscripción del contrato de trabajo. La regla general es que el documento se debe firmar de forma física. Eso es un requisito esencial y necesario para poder probar la existencia de, primero, de la relación laboral y segundo, en este caso en particular, de la celebración de este pacto, ya sea bajo la modalidad del teletrabajo o del trabajo a distancia. Ok. Bien, Juan Luis, tenemos otra consulta y es con respecto al derecho de desconexión. Nos preguntan si el derecho de desconexión debe ir estipulado en el contrato indicando cuál es ese horario de desconexión o sencillamente se debe indicar que se respeta ese derecho de desconexión de cada uno de los trabajadores que esté trabajando bajo esta modalidad. Al igual, como se señaló en la presentación, la ley primero te obliga a que tengas que cumplir con las cláusulas, incorporar las cláusulas esenciales de todo contrato, pero a la vez también estableció estas cláusulas especiales. Y como señala la ley, dice que hay que establecer el tiempo de desconexión. Por tanto, se debe de determinar cuáles son las bandas en las cuales el trabajador, en definitiva, va a estar desconectado de sus funciones y en la cual no va a recibir este tipo de instrucciones o consulta o pregunta por parte de su empleador. Ok. Perfecto. Tenemos otra duda con respecto a la modalidad del artículo 22. Nos preguntan si por el tema del teletrabajo, de esta nueva ley, el artículo 22 o esa modalidad de trabajo queda obsoleta. A ver, disculpen, quisiera hacer un comentario. Yo hice esa pregunta. El artículo 22.1
que habla respecto de las personas que tienen jornada laboral, son elegibles para hora extraordinaria, etcétera, tienen un horario formal, etcétera, y el 22.2 que está exenta de jornada laboral y son para esos cargos de responsabilidad. Yo lo único que quisiera, para entender bien, porque estoy un poquito, quedé peor con esta reunión, no porque el orador no fuera bueno, sino que porque tenemos mucha información, entonces resulta un poquito difícil entender qué es lo que realmente es. El teletrabajo yo entiendo que no es una obligación, es una ley de teletrabajo, por lo tanto no aplica realmente a todas las empresas ni a todas las realidades de las empresas. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la ley de trabajo, no significa necesariamente, según entiendo, que nos tengamos que apegar a esta ley. Dado la realidad de mi empresa, siendo una empresa de tecnología, tenemos una realidad que no nos permite apegarnos a esta ley de teletrabajo. O sea, la ley de teletrabajo se hizo rápidamente entre cuatro paredes y se le pusieron cosas que no están bien por la realidad de la pandemia, pero no necesariamente es una ley que esté todavía bien dictada. Yo creo que carece de muchos errores, o sea, carece de mucha información sustantiva y tiene muchos errores. Entonces, solamente quería saber, el 22.1, el 22.2, ¿eso ya nunca más se va a hablar según tu perspectiva? Según mi perspectiva, y como lo indicamos en la presentación, rigen y aplican plenamente las jornadas de trabajo. Yo puedo pactar con el teletrabajador una jornada limitada de 45 horas semanales, eso sigue rigiendo lo que son la distribución semanal, no menos de 5, no más de 6. La limitación diaria de las 10 horas también sigue. Es por eso que el legislador estableció que el empleador tiene la obligación de establecer el medio, la forma de control de ese trabajo. En respecto al inciso segundo que tú comentabas, que es para las personas que no desconocen un poco, la ley establece una limitación de las 45 horas, pero también establece a aquellos trabajadores que están exentos de esta limitación, es decir, no tienen un horario definido, no marcan asistencia, no marcan su salida. El legislador también estableció que se puede emplear este tipo de modalidad de jornada de trabajo, y ahí, en el caso de ellos, funciona lo que es el derecho de desconexión. Y la novedad que estableció también el legislador es que permite al trabajador, de acuerdo a sus necesidades, establecer los tiempos en los cuales va a desempeñarse. Perfecto, Juan Luis. Muchas gracias. Ya estamos cumpliendo básicamente el horario que teníamos estipulado para esta actividad. Les queremos agradecer a todos por su participación. Tenemos obviamente muchas consultas a través de nuestro chat. Por tema tiempo no alcanzamos a responderlas todas, pero a través de correo electrónico les vamos a dar esa respuesta. Recordemos además que esta actividad tiene un fin netamente informativo. Obviamente la ley abarca muchos puntos y probablemente va a ir evolucionando a medida que todos nos adaptamos a esta nueva realidad, como le llamamos, que tal vez se vio un poco acelerada por la pandemia que vivimos a nivel mundial, pero que sin duda corresponde a parte de lo que va a ser el futuro laboral. Juan Luis, te quiero agradecer por tu tiempo, por guiarnos durante esta actividad y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias y gracias a todos por participar. A todos los asistentes les vamos a enviar la información, la presentación y la grabación de esta actividad para que puedan luego visualizarla. Muchas gracias y que tengan muy buen día.